Cominciamo prima a dare la parola a Gino Gregoris, presidente delle Fasce di Pordenone, dopo a Luisa, integrante anche del Consiglio Direttivo, vicepresidente. Tante benvenuti a tutti, bienvenidos a todos. La charla será en español, porque principalmente están conectados un poco así en español, pero verán también la presentación en italiano. Esperamos entonces, le damos la palabra a Gino, si quiere dar un saludito, después a Luisa, y ya después comenzamos con Gisela, la vicepresidente de LEFAYE, que será quien presente esta tercera parte, digamos, de este ciclo de charlas sobre arquitectura y los oficios friulanos en el Mercosur. Gino, gracias. Ecco, grazie a voi. Veramente per me è un grande piacere vedervi, in attesa di vederci di persona e di poterci salutare e abbracciare, almeno attraverso internet, attraverso questi collegamenti riusciamo a vederci e a salutarci, e per me è davvero un grande piacere. Volevo ringraziare anche per l'attività che tutti voi state facendo, che fa veramente dei segretariati del Sud America una parte molto importante delle fasce di Pordenone, no? della casa madre, diciamo, di Pordenone. Siete veramente molto attivi e fate tante belle cose. E noi vogliamo esservi vicino, quindi abbiamo già parlato con chi di competenza di come poter aiutare per queste iniziative che state facendo. Mi pare che con l'architettura sono già un paio d'anni, no? che state lavorando come gruppo di architettura, ecco. E quindi vi invito anche, magari ci sentiamo i prossimi giorni, no? Magari Claudia o tu o Alessandra o insomma o Vladi, no? Per metterci d'accordo anche sul futuro di questo progetto qua, no? In maniera di avere una testimonianza che rimane del lavoro che avete fatto e che noi apprezziamo veramente tanto. Ecco, quindi un grande bacione, un grande saluto a tutti quanti, Uruguay, Brasile, Argentina, veramente un grande saluto anche a Mario che è Uruguay, però mi pare sia in Argentina, no? È un po' che non ci sentiamo anche con Mario. Ecco, allora grazie ancora, grazie per l'attività che state facendo e complimenti davvero, ve li faccio con tutto il cuore. Grazie Gino, grazie mille. Luisa. Aggiungo, mi unisco a Gino nel complimentarvi per il lavoro che state facendo, perché conosco l'origine di questo lavoro, che è nato un po' da conversazioni, no? In quel bel incontro che abbiamo fatto in Brasile ancora nel 2019, mi pare, sì. E quindi la storia ha un'origine che parte proprio dai segretariati, e mi pare che questa cosa sia particolarmente importante. Come EFASCE, riuscire a sostenere l'iniziativa, la voglia di fare dei segretariati, penso che sia la cosa più importante che possiamo realizzare. E spero anch'io di potervi rivedere di persona qui in Italia, insomma, prima possibile. Vi auguro buon lavoro e buon proseguimento di questo bellissimo progetto. Ciao a tutti. Ciao, grazie Luisa. Bueno, por las dudas que algún amigo no conozca el EFAYE, muchos de los que seamos collegati conocemos al EFAYE, pero quizás alguno no. El EFAYE es el ente friulano de asistencia social y cultural al emigrante. Su sede está en Pordenone, pertenecemos a la región Friuli, Venezia Giulia, en el noreste italiano, y esta es una de las actividades que se está haciendo en conjunto, como decía Luisa recién, entre Argentina y Brasil, un poco investigando
lo que es la influencia de la mano de obra friulana, de los descendientes de nuestra región, aquí en el Mercosur, en la arquitectura en su sentido amplio. Por eso esta es la tercera charla. Hubo una primera que hizo Argentina, una segunda que presentó Brasil, ahora está esta, y por supuesto es simplemente un poquito del proyecto, porque el proyecto con la pandemia costó un poco desarrollarlo, hay mucho todavía por seguir investigando, y por eso es que decidimos en el mientras tanto poder concretar un poquito y compartir lo que se viene investigando. Obviamente falta mucho por continuar, para después poder, como decía Gino, tener un trabajo un poco más acabado y un registro más amplio del tema. Esto un poquito para quienes se suman por primera vez hoy a este tipo de charlas, poder entender quiénes somos, quizás por primera vez también nos conocen, y por qué estamos haciendo este tipo de actividad. Bien, dejo entonces, para ir comenzando, con la arquitecta Gisela Mion, es vicepresidente del EFAYE en Uruguay, y es la referente arquitecta en este grupo de amigos de Mercosur que están desarrollando la tarea de investigación. Adelante, Gisela, gracias. Muy buenas tardes a todos. Buonasera agli italiani, grazie a tutti per il collegamento, grazie per le tue parole, Gino e Luisa. Bueno, ahora voy a hablar en español, porque son mayoría, pero como todo inmigrante de italiano, deberíamos todos conocer de muy buena manera el italiano, pero algún día lo vamos a lograr. Bien. Bueno, les agradezco también a todos los presentes, colegas, amigos de Uruguay, familia, a los colegas de Argentina y miembros del EFAYE de Argentina, y también de Brasil, por supuesto. Voy a compartir la pantalla. Bueno, como les decía Claudia, este es un ciclo. Así se ve bien, Claudia, ¿no? Sí, sí, ahí está bien. Bien. Me quedó un cartelito ahí colgado. Bien. Sí, ese cartelito no se puede sacar. Dale nomás. Bien, bien. Bueno, este ciclo de charlas que empezó por allá por el 2017, 2018, con un encuentro que hubo en Porto Alegre, después nos reunimos en el Friuli en el 2019, en julio, y en diciembre del 2019 en Junín, Argentina, para ir realizando este ciclo que empezó como un ciclo de charlas, que luego la idea es hacer posiblemente un libro o un documental, una serie de videos. Eso está en proceso todavía. El proyecto se llama La arquitectura, la mano de obra y los oficios friulanos en América del Sur. Y la tercera presentación, que es la nuestra de Uruguay, porque la primera fue en agosto, que la presentó el Secretariado de Junín de Argentina, la segunda Brasil, el Secretariado de Porto Alegre, y nosotros hoy vamos a realizar la tercera charla, que se llama Buscando los oficios friulanos en la arquitectura uruguaya. Bueno, yo soy un poco la arquitecta responsable, pero quiero agradecerle a Claudia Girardo, la presidenta del Ente Friulano en Uruguay, que me ha ayudado muchísimo en la búsqueda de información, en el armado del PowerPoint y demás. Y a los restantes miembros del Secretariado de Montevideo, que también han colaborado a su manera. Bien, como les decía Claudia, la región a la cual representamos, porque somos descendientes de italianos, del Friuli Venezia Giulia. La región está ubicada al noreste de Italia, como podemos ver en este mapa, limita al norte con Austria, al este con Eslovenia,
al oeste con la región del Véneto, y al sur con el mar Adriático. Es un punto, lo es y lo fue a lo largo de la historia, un punto estratégico por ser una región hoy en día de frontera. En un inicio, bueno, hay una larga historia que no nos compete hoy, donde Italia tenía mayor territorio, pero hoy es una región de frontera en la que allí pasaron muchas colonias de inmigración, hubo muchas civilizaciones que se instalaron allí en el Friuli y que les servía también como punto de pasaje, ya que tenía costas al mar, y era el paso para lo que hoy es el noreste europeo. Y algunas de las civilizaciones que se asentaron en el Friuli, de la cual hoy tenemos vestigios, ya sea en la arquitectura, en lo cultural, y sobre todo en la lengua, porque en el Friuli se habla el friulano, el furlán, que tiene palabras de origen celta, de origen alemán, de origen esloveno. Es una lengua latina, que hoy en día muchos de los friulanos la hablan. Y bueno, y aquí en el Río de la Plata hacemos el intento por estudiarlo. Algunas de las civilizaciones que estuvieron allí asentadas, como les decía, son la céltica, la longobarda, la romana, la véneta, el imperio austrohúngaro, que también estuvimos bajo el dominio del imperio austrohúngaro, la civilización alemana, la turca, la bizantina, y alguna otra que me estoy olvidando. Vamos a hacer referencia a lo que se habló en la primera charla, la de Argentina. Los compañeros de Junín hablaron de los oficios, los mestieri, que se realizaban en la antigüedad en el Friuli, como por ejemplo el batiferro, el batirrame, la balona, el capomastri, el muratore es el constructor. Bueno, pero lo que nos compete hoy de los oficios es la parte relacionada con la construcción. Aquí en el plano es un plano esquemático antiguo que está ubicado a la izquierda del slide, donde tenemos ubicado la ciudad de Gemona. Toda esta zona es una zona que se ubica en las montañas, en las Dolomitas friulanas, la zona de la Carnia, llamada de la Carnia, y bueno, y ahí están representados los distintos oficios, como vemos aquí, el capomaestre, el capo de obra, el capataz, como le llamamos aquí, y bueno, y demás oficios que se ubicaban en esta zona de las montañas, como les decía. A la derecha tenemos representado la carta, el mapa del Friuli, de la región, Friuli-Venecia Giulia. Más o menos aquí donde está esta flecha verde, es donde se ubica Gemona. Lo que vimos recién era la zona de montañas, que es el norte de la región. Después tenemos una zona central, que es una zona de colinas, y la zona sur, que es la zona de llanura. Lo más parecido a nuestro territorio, al Uruguay, es la zona de aquí del sur del Friuli, que es una zona plana, como lo es Uruguay, llana, y donde se ubican los cultivos también que trajeron nuestros inmigrantes, como ser las plantas de mora, los álamos, el cultivo de la viña, las bodegas. Pero en este mapa lo que les quería mostrar es los distritos industriales y artesanales que están ubicados aquí. Esto está ubicado así estratégicamente, porque los distritos aprovechan, el concepto de distrito está para aprovechar
lo que es la mano de obra, de unificar las personas que vivan en un mismo pueblo, ciudad o en los alrededores, para que tengan poco de desplazamiento para ir a trabajar. Y allí se forman, se especializan, ya sea de generación en generación, o hoy en día en escuelas técnicas. Es un poco para optimizar que se forman estos distritos. También la materia prima, ya que no es lo mismo la industria de la silla, que es muy importante en el Friuli, o la industria del mueble, ubicarla en las montañas. Y también lo que tenemos, la logística de luego que tenemos, o sea, hablamos de la materia prima, de la mano de obra, y también del objeto, la materia prima terminada. El objeto terminado, que si es para producción nacional, o si bien sea para el exterior, tiene la zona del mar Adriático, de las costas, y los puertos, como ser el puerto de Monfalcone, que estaría ubicado por aquí, que es un puerto una ciudad que se encarga mayormente de la construcción de cruceros, es muy importante a nivel mundial, y por aquí estaría ubicado la ciudad de Trieste, con también un puerto muy, muy grande, donde de allí sale la materia prima terminada para exportar, e ingresa también las materias para elaborar. Bien, tenemos, por ejemplo, la ciudad de Maniago, por nombrarle algo, por nombrarle uno de los distritos, que es el que se encarga de la parte de cuchillos. Todo lo que es referente a cuchillos, cuchillos, está ubicado allí, en Maniago. Bueno, que tenemos la familia Tramontina en Brasil, que también es friulana, que tiene digamos, el distrito en el sur de Brasil. Después tenemos el distrito de la seda, algo que no tiene que ver con la construcción, pero es muy importante en la gastronomía, es el distrito del prosciutto, del jamón crudo en San Daniele. También otro de los distritos, bueno, el distrito del café en Trieste, que también es parte de la gastronomía. Y por ejemplo, uno de los distritos que está en la zona de las montañas es el distrito de los occhiali, de los lentes, que, como decíamos recién, o sea, no necesita un gran cargamento de mercadería, tanto lo que se va a utilizar para hacer los cristales de los lentes, como después para la venta, para la salida, que perfectamente puede estar en la zona de las montañas, y no en la llanura, como mencionamos, con todo lo referente a la construcción y a los materiales más pesados. A la izquierda, perdón, tenemos el mapa de Uruguay, y aquí lo que quisimos representar es donde vinieron las primeras familias friulanas, que se asentaron mayormente en los departamentos de Paysandú, de Durazno, de Colonia, Flores, San José, Montevideo y Canelones, como en el caso de mi familia, que se asentó toda en el departamento de Canelones. No quiere decir que en los otros departamentos no haya habido friulanos, pero los mayores grupos se vinieron allí en esos departamentos mencionados. Los oficios relacionados con la construcción y la arquitectura presente en Uruguay en torno al 1900 fueron los siguientes: el albañil, el constructor, el capataz, los dibujantes, el taller de herrería, de carpintería, las marmolerías, las fábricas de mosaicos, de baldosas y azulejos, los talleres de escultura en madera, en mármol, en cemento Portland, en tierra romana, y la yesería. Las molduras en yeso fueron muy importantes, los frisos, las vidrierías también, los grabados de cristal, los pintores, la pintura decorativa,
Entre ellos, mayormente son los oficios y los talleres y laboratorios que se desarrollaron aquí en nuestro país. Un poco a modo de ejemplo, de una información que obtuvimos de archivos, los operarios italianos que trabajaron en Uruguay eran 8 de 10 fabricantes de mosaicos y baldosas, 6 italianos en 7 escultores en madera, 5 en 7 escultores en mármol, 15 en 17 escultores en Portland y yeso, 3 en 4 grabadores sobre cristal, 19 en 22 marmolistas, 24 en 37 dibujantes. Eso para que vean la influencia que tuvo la inmigración italiana en nuestro país. Después, en este esquema que hay aquí abajo en el slide, es la población de la construcción y los afines en la industria de la construcción en Montevideo en el 1908. Por ejemplo, vemos que en Uruguay, donde dice Nazionali, en Uruguay la madera fueron 2.369 operarios, mientras que los italianos eran 1.092. Casi la mitad había de operarios italianos que los que había de uruguayos. También, por ejemplo, vemos en la construcción, 2.262 eran uruguayos, y 2014 eran italianos, casi el mismo número de operarios uruguayos e italianos. Otra cosa importante a destacar en esta tabla es las personas que trabajaban con la piedra. 149 eran uruguayos, y más del doble eran italianos, 368. O sea, esto para que vean la incidencia que tuvo los oficios y la mano de obra italiana. Aparte no era una mano de obra especializada, ya venía con una especialización que le aportó mucho a la construcción y a la arquitectura uruguaya, sin duda. Bien. Aquí en esta imagen podemos ver representados materializados algunos de los oficios de esta mano de obra especializada que decíamos, tanto el trabajo en madera, en vidrio, la herrería fue muy importante también, las molduras en las fachadas. Bien. Según un estudio realizado en 1992, el 38% de los uruguayos tenía un apellido italiano. O sea, eso para que vean la influencia continúa a través de los años, los descendientes de esos italianos. Incluso ahora tenemos una migración joven de italianos, por suerte, que vienen aquí a probar suerte y bueno, a ver nuestro país, y tal vez son hijos o nietos de personas que ya habían emigrado a Uruguay y que volvieron a Italia porque se dio ese flujo de ida y vuelta. Aunque los friulanos que emigraron aquí en Uruguay no fueron grandes cantidades con respecto a otras regiones de Italia, y también con respecto a Brasil y Argentina. Como vemos, el sur de Brasil tiene una gran inmigración de friulanos, de vénetos, de trentinos, sobre todo el norte de Italia, en la parte se asentaron allí. Y en Argentina pasa lo mismo, hay ciudades como el ente friulano visitó en el 2010, Colonia Carolla, es una ciudad cerca de Córdoba, donde 300 familias, hace más de 100 años, se asentaron allí, y siguen con las tradiciones de las bodegas, del jamón, del prosciutto, toda la elaboración esa que tienen allá, y bueno, y las fiestas, también la fiesta de la vendimia, y todas las fiestas típicas que se realizan
en el Friuli, y mantienen también las tradiciones del país. Aquí es un poco más difícil porque, bueno, también tenemos una gran inmigración española, fuimos una colonia española, en realidad primero portuguesa. La primera ciudad de Uruguay fue Colonia en 1680, y bueno, luego, después de 100 años de disputas, en la ciudad de Colonia del Sacramento quedó en manos de los españoles. Pero por eso tenemos hubo invasiones inglesas también, tenemos diferentes inmigraciones, y más hoy en día con el mundo globalizado que vienen de otras partes del mundo. En lo que respecta a los arquitectos italianos que inmigraron en Uruguay, la gran mayoría eran piamonteses del Piemonte y de Lombardía, ya que allí eran donde estaban las escuelas en Milán, en el Ticino de Suiza, donde se formaban. Pero vamos a destacar la mano de obra de los friulanos, que fue muy importante en el diseño, en el trabajo, que es una mano de obra anónima, porque para realizar este trabajo nos costó mucho, y hicimos un pequeño aporte de lo que es la inmigración de esos oficios de los friulanos que realizaron aquí en Uruguay, porque, como les decía, al ser anónima, mucha de esa información se pierde o se transmite de generación en generación. Los testimonios que tenemos son de familias que hablan de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, entonces nos es muy difícil recolectar esa información. Pero a medida que pase el trabajo van a ver que, bueno, algo vamos logrando. Y bueno, y esperamos el aporte de muchos de ustedes también, si tienen conocimiento de familiares que hayan trabajado en el tema de la construcción, de los oficios, de la arquitectura, bienvenida sea. Ahora vamos a ver un pequeño video que es una muestra de la migración y de la contribución de los italianos en el trabajo que estamos realizando y en nuestro país. La contribución de esta inmigración italiana tiene un nivel de calificación que ha posibilitado soluciones de muy diversa índole y especializaciones que hasta nuestros días se pueden ver y que siguen siendo parte de nuestra cultura y de nuestra influencia a través de, bueno, como en mi caso, de los descendientes, que tenemos esa transmisión de los oficios, de esa cultura, que queremos mantener viva porque es parte de nuestras raíces. Claudia, te agradezco si podés pasar el video. El video, aclaro que lo sacamos de YouTube, es un video que tal vez lo hayan visto muchas de las personas que están presentes, que circula en YouTube y en las asociaciones de italianos, pero es para mostrarle un poco a los extranjeros, a las personas de Argentina, de Brasil y bueno, de Italia, que se conectaron para que conozcan un poco de nuestra ciudad, de Montevideo, y bueno, y los esperamos, son bienvenidos, para que lo vengan a conocer en persona. Deja de compartir pantalla a eso. Sí, bien. ¿Ahí se ve? Sí. Nosotros, los uruguayos, somos descendientes de los barcos y la maggioria salimos de Genova y de Nápoles. E la storia di questo paesino, ed è indiscutibilmente legata alla storia di quei piroscafi che imboccavano, alla fine di una lunghissima traversata oceanica, quell'immenso Rio della Plata, dalle dolci acque torbide, come lo definiva il grande Borges. Superato il faro di Punta Carretas, entravano finalmente in rada, alla sinistra il Cerro, mentre a destra si sviluppava la città dominata dalle torri e dalla cupola della cattedrale, la Matrice, che sorge nel bel centro del corpo principale.
La prima impressione, appena sbarcati, era quella certa somiglianza con Genova, ma questo forse anche perché fu quella ligure la prima immigrazione. Attorno al 1830 un'immigrazione di marinai, di commercianti e di esuli politici sbarcava nel porto di Montevideo. Perché l'Uruguay? Ferruccio Maccola, direttore del quotidiano di Genova Il Secolo XIX, città da cui mossero i primi flussi emigratori transoceanici, in uno dei suoi tanti editoriali sull'argomento riferendosi ai paesi del Rio della Plata, spiegava: il clima è identico a quello dell'Italia, immense pianure da coltivare e la lingua facilmente appresa anche dagli emigranti meno intelligenti. Molti di loro affluirono nella legione italiana guidata da Giuseppe Garibaldi, parteciparono alla cosiddetta Guerra Grande e contribuirono anche in forma decisiva alla difesa di Montevideo. Un forte impulso immigratorio di italiani trascorse dopo il 1865, tant'è vero che la legione italiana rappresentava un terzo della popolazione di Montevideo. Nel 1930 si ha una vera e propria esplosione demografica che porta gli abitanti del paese a quasi 2 milioni, un balzo enorme dove il contributo italiano fu importantissimo. L'origine regionale degli immigrati fu sostanzialmente dal Piemonte, Liguria, Campania, Calabria, Basilicata, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, più tardi dalle Marche e la Toscana. Montevideo ancora oggi è un museo all'aperto che espone una sorta di nobile italianità. Solo per citare alcuni esempi si può iniziare dal Teatro Solís, il cui progetto iniziale è l'architetto Carlo Zucchi, il quale realizzandolo aveva in mente il Carlo Felice di Genova con il Palazzo Salvo, opera dell'architetto Mario Palanti, mentre il municipio si deve all'estro dell'architetto Cravotto, che portò con sé l'amore per l'arte fiorentina. Influenza ancora toscana, la Porta del Paradiso degli Liberti, unica coppia a grandezza fusa all'inizio del Novecento che fu da sfondo sempre il municipio ad una sala conferenze. E quanti gli architetti italiani che hanno modellato Montevideo? Veltroni, che a partire dal 1908, data del suo arrivo, ha realizzato l'Hotel del Prado, il Ministero della Salute e la sede centrale del Banco della Repubblica. A Salto, per esempio, fu l'artefice del monumento a Garibaldi. Tra i più attivi costruttori della Montevideo moderna c'è l'architetto Luigi Andreoni, a cui si deve il progetto della monumentale stazione ferroviaria, dell'ospedale italiano di stile tardo neoclassico, del Club Uruguay in Plaza Constitución. Fu ancora l'italiano Angelo Zanelli, originario di Brescia, a vincere il concorso per la scultura equestre in bronzo dell'eroe nazionale José Artigas, inaugurata nel 1923 e che si può ammirare in Plaza Independencia. Fino ai giorni nostri, con i grandi contemporanei come Palenga, Cavaliere del Lavoro, ed artefice di grandi opere come la diga del Salto Grande. L'italianità di Montevideo è qualcosa di storicamente concreto e visibile. Certo, oggi di questa italianità sono rimaste le tracce, memorie, ricordi, qualcosa che appartiene ad un immaginario collettivo, ma la comunità italiana ha raggiunto ben 120.000 membri. Anche se è vero che i nati in Italia non superano i 7.000, il nostro sangue, le nostre radici, le vostre radici sono italiane. Grandi nel passato numerosissimi anonimi e personaggi pubblici, come quegli eroi che contribuirono alla costruzione dell'ospedale italiano, o chi, 40 anni fa, decise di acquisire una grande struttura per rifondare la scuola italiana di Montevideo. Di simboli italiani in Uruguay ne troviamo a Iosa, centinaia di strade che portano nomi italiani, decine di monumenti italiani, grandi personaggi come Fabini, Cuneo, Figari, Domenico Arena, San... Muy bien, gracias Claudia. Bien, como vimos en el video, hay muchos de los arquitectos que se mencionaron, Palanti, el ingeniero Andreoni, Meano, Moretti, bueno, y muchos más. Los escultores también como Belloni, pero como les dije, no son de origen friulano, sino más bien del Piemonte y Lombardía. Pantalla. Bien. Ahora vamos a hablar de la casa patio, también llamada casa a patio, estándar, italianizante. Los argentinos la llaman casa chorizo, como vimos en la presentación de Argentina, que tiene su origen en la casa romana. Y los friulanos supieron adaptarla a las exigencias del Uruguay. Vemos a la izquierda
una planta de una casa típica romana, donde tenía los patios centrales. Son casas, viviendas eran introvertidas, de corazón abierto con los patios, pero como vemos en 3 de los lados no tenían aberturas, sino solo para adelante y pequeñas aberturas. Si bien esto se daba por un tema estructural, por un tema constructivo, pero también era la tipología de la época. La casa patio tiene su origen en esta casa romana. Aquí vemos abajo una maqueta también de una representación de las casas romanas que tienen los patios centrales y las habitaciones en torno a esos patios. En Uruguay, lo que se dio, en Uruguay y Argentina también, lo que se dio fue como seccionar esa casa romana. Digamos que lo que se construyó era media casa romana, donde a uno de los lados de una de las medianeras, como se puede ver aquí en los esquemas, estaban ubicadas las habitaciones, y en el medio había un corredor, un pasillo de punta a punta, y se ubicaban los patios alternados y las habitaciones de servicios, como ser la cocina, los baños. Aquí en Uruguay era común que se diera la comunicación entre habitaciones, que hoy en día estas viviendas en Uruguay, en Montevideo, se da mucho en los barrios, barrio Palermo, barrio Sur, en el Cordón, se dan, en la Guada también, se dan estas viviendas donde estaban entre medianeras. Por eso también era que no se podía, no podían tener aberturas hacia los lados. Y en el frente se ubicaban los estudios o los comercios, mayormente lo relacionado con lo público. Aquí tenemos también un modelo en 3D, donde se pueden ver los patios ubicados a un lado, al lado derecho de la medianera, o al lado izquierdo. Aquí hay otro esquema, donde se representan los patios. Bien. Estas viviendas tenían fachada tipológica, que alguna de sus características se destacan por la simetría, la homogeneidad, la repetición, la fachada plana, donde no hay entrantes, como por ejemplo después se realizan, como los aguán, los porch, y se alterna el vacío y el lleno, por las aberturas y los muros ciegos. Es una relación entre lo público y lo privado, o sea, entre la calle y la vivienda propiamente dicha. También estas fachadas era una jerarquización. Nos podíamos dar cuenta de quién habitaba en esa vivienda. Vemos esta vivienda aquí con toda esta decoración que tiene en el friso. O sea, ahí podemos notarnos que era una familia de nivel económico medio, alto, una familia opulenta. Después podemos ver fachadas más simples, y también se utilizó en esta época muchos materiales símiles, como hoy en día también se están utilizando. Por ejemplo, veíamos la utilización del mármol, de granito, que aquí en Uruguay abundaba, y si no se traía de Italia mayormente, y donde las familias menos pudientes tenían la opción, como pasa hoy en día, que tenemos opciones de distintos materiales. Del símil piedra, por ejemplo, era muy utilizado en esa época. Aquí vemos esquemas de las divisiones en vertical, de la abertura para el acceso, de la puerta, de las ventanas, la línea de los balcones, los frisos, el coronamiento. Y este barrio se llama Barrio Reus, está ubicado en Montevideo.
en realidad este es un barrio habitado en sus orígenes por familias provenientes de Israel, de hebreos, porque cerca de aquí los hebreos se asentaron, las primeras emigraciones hebreas, donde instalaron los comercios mayoristas que hoy en día existen aún en esa zona, que le llamamos el barrio de los judíos, pero en realidad es el barrio Reus, el nombre. Y aquí podemos ver en estas fachadas la división tripartita en horizontal, donde hay un claro basamento, que están los balcones, la fachada también plana, no son balcones que sobresalen, ni tienen entradas de porche, ni otro tipo de salientes en los volúmenes. Después tenemos un cuerpo principal, y aquí también, al ser de 2 niveles, tenemos los balcones en planta alta, y en la parte superior, aquí lo vemos más claramente, el coronamiento o remate. O sea, vemos claramente los 3 niveles, el basamento, el cuerpo principal y el coronamiento. Vemos también donde los italianos trabajaron aquí, aplicando sus técnicas de herrería en los balcones, en las rejas, la parte de carpintería en las aberturas. También en esta época estas casas por lo general tenían un piso sobreelevado con cámaras de aire en la parte inferior, y eran pisos de madera entablonados. Aquí vemos en este esquema también lo que les comentaba del basamento, el cuerpo principal con las aberturas, y el remate o coronamiento con los frisos. Estos son ejemplos de casas que están en el Friuli, en Cordenons, gracias a Claudio Del Pup, que nos acercó. Y aquí podemos ver las similitudes de las características que yo le comentaba, que los italianos trajeron y insertaron muy bien en la realidad uruguaya, respetando sí las tradiciones que ya teníamos de la construcción española. Esta es comparada con la casa estándar de Uruguay. Vemos lo que les decía de la simetría, de los llenos y los vacíos, con las aberturas, la fachada plana, la fachada al borde de la vereda también, podemos ver aquí, que era también una especie de relacionamiento, porque las personas en esa época podían comunicarse, abrían la ventana y se comunicaban con el vecino de enfrente. Que hoy en día eso, bueno, lamentablemente se ha perdido mucho, ya sea porque a veces por la tecnología, o porque, bueno, la vida va cambiando y se va globalizando y perdemos un poco el contacto con los vecinos. Pero esto de la vecindad, aparte por lo general eran familias que se mudaban juntas, o familias que iban creciendo y compraban la casa de al lado, o ampliaban la casa, pero hoy en día también todas estas viviendas se trata de reformarlas, se puede reformar por la altura que tienen, hacer entrepisos, o sea, hay mucho tipo de reciclaje que se puede lograr con estas casas. Muchas son patrimonio nacional, donde no se puede intervenir en la fachada, sí en el interior, pero hay que mantener la fachada. El Palacio Comunal de Udine, Friuli Venezia Giulia, aquí lo que les quiero mostrar es la opulencia en el Estado, que se dio también en Uruguay a principios del 1900, cuando Uruguay tenía una riqueza como país, una riqueza material, donde
nos podíamos dar el lujo de traer de Italia los mármoles de Carrara, los granitos, y bueno, tenemos una rambla toda realizada con veredas y bancos en granito. Podemos caminar por Montevideo y ver todo ese tipo de materiales que nos muestran la riqueza que tenía, el bienestar económico que tenía el país en ese momento. Vemos aquí las escaleras de mármol, la carpintería con los vidrios, toda esta parte de escultura, los frisos, la herrería aquí en el balcón. Esta obra es del arquitecto Raimondo Daronco, es el padre del estilo Liberty en Italia, que aquí le llamamos Art Nouveau, por el origen francés, que fue quien originó este estilo, que se dio a principios del 1900. A la derecha podemos ver un grupo estatuario, que es la Victoria al Trabajo, realizada por Aurelio Mistruzzi, que está ubicada también en el Palazzo Comunal de Udine. Esto también lo vimos, estos grupos escultóricos, en la muestra, la presentación de Brasil, donde vimos la escultura en mármol que mostraron de los descendientes de friulanos en los cementerios, que aquí en Uruguay también se dio. Tenemos una muy rica arte estatuario en los cementerios. Esta es nuevamente la imagen exterior del Palazzo Comunale de Udine. El proyecto se presentó en 1911, y Raimondo Daronco es uno de los arquitectos más importantes, lo fue en esa época en toda Italia. Vemos este edificio que nos puede hacer recordar a los uruguayos a cualquiera de los edificios que tenemos caminando por la avenida principal, que es 18 de julio. Y de Art Nouveau también tenemos muchísima cantidad de obras que representan el Art Nouveau, y sin duda donde trabajaron los inmigrantes friulanos usando sus oficios. A la derecha se encuentra la puerta de acceso, vemos esta hermosa herrería que tiene con este diseño fantástico. El Palacio Santos, realizado por el ingeniero Juan Capurro, italiano, en Montevideo en 1886. Este palacio fue encargado por el presidente Santos, que era un presidente que quería mostrar la opulencia del país y su opulencia también. Aquí vemos la utilización de distintos materiales, como ya comentamos. Santos encargó a los mejores artesanos de la época, que supieran trabajar el mármol, el hierro, la madera, los estucos, los frisos, el yeso, en las paredes y en las cubiertas. O sea, y la estatuaria también en mármol, como podemos ver. Este es un hermoso palacio. Hoy en día es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que aquí muchos de o todos los italianos que queremos sacar la ciudadanía, tenemos que recurrir a este lugar a apostillar nuestros documentos.
la similitud entre el arte sacro del cementerio central de Montevideo y el arte religiosa de Trieste. O sea, esta similitud entre estas dos templos, el panteón a la izquierda se encuentra la iglesia de San Antonio Nuovo, de 1825, que está en Trieste, al final del Gran Canal, que tiene una influencia en el Panteón de Agripa, del año 126 después de Cristo en Roma. Y el cementerio central, que la forma tiene su origen en la Villa Rotonda de Andrea Palladio, de 1566, que está ubicada a las cercanías de Vicenza, en la región del Véneto, y también, como dijimos, en la iglesia de San Antonio Nuovo de Trieste. Miren las similitudes del frontón, de las columnatas, la cúpula. Esta es la capilla del Panteón Nacional del Cementerio Central, llamada Rotonda, de 1863, del arquitecto Bernardo Poncini. Es declarado Monumento Histórico Nacional del 1975. Aquí vemos en la imagen central un corte donde en la parte superior está ubicada la capilla y en la parte del subsuelo están las tumbas, donde allí descansan los restos de célebres artistas nacionales, pintores, escultores, escritores, y también de los primeros presidentes de nuestra República. A la derecha, en estas imágenes de las plantas, podemos ver claramente, para los arquitectos que saben de quién estoy hablando, del arquitecto Andrea Palladio, la similitud en la forma con la Villa Rotonda de Andrea Palladio. Vamos a comentar ahora, vamos a adelantar con Claudia, son los testimonios que pudimos tomar de personas que son descendientes de friulanos que inmigraron en nuestro país, como por ejemplo Claudio del Pup, que está aquí presente, que le hicimos una entrevista y él nos contó sobre sus raíces. Bien, Claudia, puedes pasar el video, que ya el video habla de por sí. Cuando fui hace tiempo a Córdenos, que bueno, mucha gente reclama cierto vínculo con el apellido del Pup, en ese lugar es bastante conocido, y me llevaron a dar una serie de vueltas, a ver la casa paterna y todas esas historias. Había un señor en el camino, ahí me llevaban a pie, que había sido el capataz general de la construcción del Palacio Santo, pero ya estaba bien, muy viejito, casi sordo, y estaba ahí en la vereda, y me dijeron, este señor estuvo en Uruguay y fue el capataz general de la obra del Palacio Santo. Me no quedó registro ninguno, más allá de saludarlo y intercambiar alguna palabra, pero muy breve. El abuelo, que ahora te contaré algo, también regresó a Italia, murió en Italia. Tengo, como verás acá, pasaportes, bastante antiguos algunos, de la época en la cual por lo menos empezaban a guardar documentos. Hay muchas cosas que se perdieron. El abuelo, que es Antonio del Pup, tiene este pasaporte emitido en el 47, él llegó antes, el país llegó en el 30, se ve que en algún momento lo renovó, porque ahí me di cuenta que en el 47-48 viajó a Italia, entonces renovó su pasaporte. Y una cosa interesante, se leen muy mal las cosas que se escribían, porque se escribían a mano. En la profesión
dice algo así como humildemente bracciante, que es algo así como jornalero, para traducirlo en nuestra terminología, ¿no? Nacido en el 1887, siempre trabajó, más allá de una probablemente juventud, en una especie de terreno o granja o algo que tenía su familia, trabajó siempre en el exterior. Primero en Alemania, mucho tiempo, en los periodos de guerra también, y después emigró de la mano de una empresa alemana, como yo te conté, a Buenos Aires, con su hijo mayor, y venían con esta firma que se dedicaba a sustituir o a cambiar los viejos pavimentos de las calles de la ciudad del Río de la Plata por el nuevo hormigonado que se utilizaba en ese momento. Es decir, que llegó al Río de la Plata por más o menos el 30, por ahí. Llegaron cuando esta empresa alemana ganó, supongo, una licitación al Uruguay, empezaron a hacer la pavimentación de pequeñas ciudades del interior, más pequeñas, capitales del interior. Y cuando llegaron a Trinidad Flores, mi tío, es decir, el hermano mayor de mi padre, se enamoró, siempre hay una mujer detrás de todas esas historias, se enamoró de una mujer, y ambos decidieron, mi tío y mi abuelo, radicarse en Trinidad. Como lo que sabían hacer tenía que ver con la industria de la construcción, crearon una pequeña empresa de construcción, de la cual al principio harían reformas, después fueron creciendo, hicieron algunas casas absolutamente nuevas, y se habían medio especializado en construir cascos de estancia. En Uruguay empezaba a tener, o los propietarios de las estancias en Uruguay empezaban a tener mayor desarrollo económico, y esos cascos que eran al principio los ranchos básicos empezaron a transformarse en verdaderos cascos, y ellos participaron de ese periodo de construcción de varios cascos de estancia. Cuando en el 1950, después de posguerra, y mi padre, que era de profesión militar, terminada la guerra, mi padre estaba en Bulgaria, estaba en un campo de concentración alemán, y participa al principio de la reconstrucción búlgara, cuando, digamos, bajo la cortina famosa de hierro del lado socialista. Tengo un documento interesante que es esto, que esto es la carta de racionamiento, es decir, vos no podías comprar nada, no había supermercado, nada. Este documento, ves ahí una foto de mi viejo, en los años seguramente, mira, acá dice 44-45 estaba en Bulgaria. Por lo tanto, no se produjo una migración directa de mi padre digamos, del Friuli al Uruguay, sino que terminado el conflicto, eso lo agarró en Bulgaria, y cuando quiso reconstruir su contacto con su familia, descubrió que su familia ya no estaba en Friuli, sino que estaba acá en Uruguay. Y su migración se hizo desde Bulgaria al Uruguay. Llegó en el 50, de la mano de un barco español, que se llamaba Cabo de Hornos, y su primera ocupación fue en la empresa de su hermano y su padre. Mi viejo no sabía, era o de su condición de militar o de un poco una especialización en términos de electricidad naval, era su especialización. Hasta que en algún momento se independizó y también construyó una pequeña empresa de lo que se llamaban finalistas. Ahora ya no se usa porque las casas no tienen esos arabescos, frisos, adornos. Mi viejo era especialista en eso, se había especializado en eso. Me acuerdo yo de pequeño los moldes de yeso con el cual se construían todas esas molduras que se colocaban. Hasta que en algún momento la crisis lo... Pero mira, estoy buscando el pasaporte de mi viejo, que así como te demostré que el de mi abuelo decía brachante, en el de mi viejo dice constructor. Es decir, que se declaraba en su momento constructor. Disculpen los inconvenientes. Bueno, vamos a seguir con la presentación entonces. Decíamos la similitud de materiales, del ladrillo y de las formas también.
como se dio en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, del ingeniero Eladio Dieste, en Malvín, Montevideo, en 1965, y la curia, la iglesia Odorico de Pordenone, en Pordenone, Friuli Venezia Giulia, en 1992. Esto es a modo de paréntesis, porque los uruguayos estamos orgullosos de que tenemos un nuevo patrimonio de la humanidad, el tercero en el país. El ingeniero Eladio Dieste realizó en 1960 la iglesia Cristo Obrero, en la estación Atlántida, Canelones, Uruguay, que este año, hace un par de meses, en el 2021, fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Sin duda, en esta obra trabajaron también muchos friulanos o descendientes de friulanos por el año. Dieste trabajaba el ladrillo. Perdón, ¿hay alguien con el micrófono abierto? Bien, continuamos. Dieste trabajaba el ladrillo portante como una forma innovativa, sin estructura autónoma, mediante curvas en diversos sentidos, realizando los paramentos verticales y de las cubiertas, que también eran realizadas mediante curvas. Aquí podemos ver el campanario, como lo menciono porque en el Friuli es muy característico tener el campanile, se llama el campanario, al costado de la iglesia, y es como, a ver, qué pueblo tiene el campanil más alto, el campanario más alto, que es Montegliano, en Friuli Venezia Giulia. A la derecha vemos el interior del campanario y la escalera para ascender o descender, ¿no? Vemos aquí la forma circular que se le dio con el manejo del ladrillo. Bien. Bueno, esto lo que le comentamos recién, de los testimonios, que si bien somos pocos en relación a la población, también podemos comparar la población de Uruguay con la de Argentina y de Brasil, que somos un país pequeño, y bueno, y la inmigración friulana, como decíamos, no fue tan significativa como de otras regiones y de nuestros vecinos países. El video de Claudio, que recién vimos, y aquí un poco lo que él nos comentaba. Su abuelo, Antonio del Pup, que nació en 1887 en Cordenons, Friuli Venezia Giulia, fue quien se dedicó en su inicio cuando emigró en Trinidad, departamento de Flores, en 1927. Allí él trabajaba para una empresa para quitar los adoquines y realizar la nueva pavimentación, como vemos en la foto de la derecha. Luego, su abuelo trabaja con su hermano, con el tío, y con el hijo también, con el tío abuelo y con el hijo de Antonio, y abren una empresa para hacer los frentes de las casas, finalistas, le llamaban, y sobre todo trabaja en cascos de estancias. Y Claudio, a quien tuvimos el gusto de escuchar en el video, es un artista plástico, un pintor digital, que ya ha realizado para el ente muestras
de su fantástico arte. Nació en 1955 en Uruguay. A la izquierda podemos ver un retrato de familia del 2016. Como vemos aquí, Retrat di Famille, está escrito en Furlan, retrato de familia. Es una composición fotográfica de su familia, donde estas 4 personas estaban en Cordenons, en el Friuli, en 1938, y estos 2 señores estaban en Buenos Aires, también alrededor de 1938. Y él hizo un fotomontaje en este hermoso paisaje que se llama Magredi. Es la confluencia de los ríos Chelina y Meduna. Es un lugar único en el mundo, es un paisaje hermosísimo. Y él lo que quiere representar aquí es las raíces, nuestras raíces. Como vemos, las piernas de estas 2 señoras están enraizadas sanguíneamente en la tierra, y los 2 señores tienen en su cabeza las raíces de estos árboles. Y quiere mostrar eso que todos estamos buscando, el saber de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces. Y él se especializa, en los últimos años, se ha especializado en esta técnica de pintura digital. Aquí representa a Jason del film Medea, de Construire, de Pier Paolo Pasolini, del año 2016. Este es un casco estas imágenes son cascos de estancia ubicados en Trinidad, en la ciudad, a las cercanías de la ciudad de Trinidad del departamento de Flores, donde posiblemente hayan trabajado el abuelo y el padre de Claudio del Pup y otros inmigrantes friulanos. La estancia se llama La Estiria. Fue fundada en 1927 por el ingeniero Arturo Meguer. Lo significativo aquí es el nombre, La Estiria, que deriva de la provincia del desmembrado hoy Imperio Austrohúngaro, que, como les decía, el Friuli tuvo dominio del Imperio Austrohúngaro, de donde era originario el dueño de esta estancia. Otro de los testimonios es Giovanni Colodel Zanella, que nos dieron sus nietas, Rosana y Jessica, que en 1922 Giovanni nace en Asamo X, Pordenone, Friuli Venezia Giulia, y emigró al Uruguay en 1951. Él trabaja en la construcción del hospital de Durazno, el que vemos a la izquierda, y también trabaja en el Banco República, en el BROU, Banco República Oriental del Uruguay, en la ciudad de Tacuarembó, abajo a la derecha, y la imagen que está en la parte superior a la derecha es la represa de Palmar en Río Negro, que también colaboró como constructor allí. Colodel también trabaja como constructor en la realización del viaducto del Paso Molino, en Montevideo en 1960 al 70. Fue el periodo de construcción. Aquí vemos una foto antigua donde dice Buña, un típico nombre Casabuña italiano. Vemos también los comerciantes eran italianos. La importancia de las viviendas, que no lo dije anteriormente, en Italia era que las construían la mano de obra italiana. Muchas veces eran arquitectos italianos, y los que los habitaban eran también italianos o descendientes de italianos.
El puente del Paso Molino, hace un par de años se le hizo una intervención, porque era una zona como, queda oscura por tener el puente elevado, y los comercios que estaban aquí abajo tenían un mal aspecto y una oscuridad, era lúgubre. Entonces se decide hace un par de años iluminarlo en la noche, y dos artistas intervinieron con pinturas de personas de la zona y de artistas de diferentes rubros. Y se le dio diferentes colores a la cubierta y a los pilares, que hoy en día es un lugar más vivible, más iluminado, tanto sea en el día como en la noche. Julio Augurio Fiori, de Udine, Friuli Venezia Giulia, era carpintero, emigró en Uruguay y realizó toda la carpintería, las puertas de esta iglesia. Aquí vemos la puerta de acceso, que hoy en día está un poco deteriorada, pero me comentaron que la semana que viene ya empieza la reconstrucción. La parroquia San Pedro Apóstol fue realizada en 1934. Está ubicada en Montevideo. Otro de los testimonios que pudimos encontrar es Edi Arrigo Luguñana. Nació en 1896 en Chions, Friuli. Su familia era de tradición del comercio de los mosaicos, como ya les comenté al principio, en Spilimbergo, Friuli, está la escuela de mosaicos que está por cumplir 100 años, y la escuela más importante del mundo donde se forman los mosaicistas. Cuando Edi emigró a San José, Uruguay, se afirma... disculpen porque estoy leyendo en italiano el PowerPoint, haciendo como la traducción automática al español. Él se asienta en Uruguay y abre una empresa con su suegro de elaboración de pisos de monolítico, de baldosas monolíticas. Aquí en el centro vemos un mapa realizado en un mosaico por Monolíticos Italia, en Montevideo. Este mapa se encuentra en la Asociación Calabresa, que le agradecemos que nos permitió ir a tomar la fotografía, pero en Monolíticos Italia nos comentaban que también trabajaron muchos descendientes de friulanos entre todos los obreros que trabajan allí. Aquí tenemos uno de esos pasillos, que podía ser de una de las casas patio que yo le decía, que conectaban las habitaciones, el exterior realizado en damero, en blanco y negro, también con pisos en monolítico. Y a la izquierda, en la foto que está en la parte superior, es una cantera, pero de Italia. Como vemos, las montañas estas no las tenemos nosotros. Y en la foto de abajo a la derecha, la cantera que se llama Nueva Carrara, como en Italia, que está la zona de Carrara, donde extraen los mármoles, muy famosa, en la Toscana. La cantera de Nueva Carrara está en Maldonado, Uruguay, que hoy en día una parte sigue activa, como vemos aquí atrás, y otra parte no está activa, y últimamente el grupo no sé si se conectaron algunos colegas del grupo de guías de turismo, pero bueno, sabemos que la están promocionando, es un lugar que están promocionando turísticamente, que han hecho unos miradores y unas pasarelas, pero que tiene un gran riesgo porque hay personas que van a realizar baños allí y no está apta para eso. Pero bueno, tenemos nuestra Carrara en Uruguay. El Palacio Legislativo
es una joya que tenemos en Montevideo. Fue creado en 17 años, desde el 1908 al 25 del 8 de 1925. Esta fecha es muy significativa para nosotros los uruguayos porque fue el centenario de la jura de la declaratoria de nuestra independencia, el 25 de agosto de 1825. Que bueno, este edificio, como ven, se conserva en muy buen estado y está por cumplir sus 100 años. El proyecto fue del arquitecto Meano, italiano, y luego de su fallecimiento continuó el arquitecto Moretti con la dirección de la obra, también italiano. Vemos en su interior los mosaicos que son de la escuela de Giovanni Buffa de Milán, y la parte de la cristalería, de los vitrales, de los lucernarios aquí. También se puede apreciar los pisos de monolíticos, que están en perfecto estado de conservación. Este salón se llama el Salón de los Pasos Perdidos, y aquí en esta otra imagen, a la derecha abajo, vemos también el escudo nacional, como estaba representado en el vitral del Palacio Santos. Esta es una de las salas de las cámaras de senadores y diputados, porque es bicameral el palacio. Y lo importante de este palacio es que fue construido con 54 mármoles de colores diferentes, y todos sacados del territorio nacional de Uruguay, de los departamentos de Maldonado y de La Valleja. Aquí pueden apreciar los distintos colores y estilos. Es hermosísimo el palacio, es nuestro orgullo arquitectónico. Bien, y como testimonio de friulanos, Enrique Armán, de Casarza de la Delizia, Pordenone, Friuli Venezia Giulia, nació en 1918. Él entra en la industria de la minería, comprando una cantera en Minas, en la ciudad de Minas, en las cercanías de la ciudad de Minas, La Valleja, región muy rica en la minería, que actualmente se ha desarrollado como una de las más importantes del Uruguay, donde están las dos fábricas de cemento Portland nacionales. La familia Pordenone, Cóssaro, 1855, nació Antonio Pordenone en Fabro Talmassone, Friuli Venezia Giulia. El señor Antonio Pordenone y Luisa Cóssaro eran mis bisabuelos. Aquí está el galpón. Estas fotos son actuales, porque aquí está mi hermano Gianni, y que fuimos, esta casa no pertenece más a la familia, pero fuimos y gentilmente nos abrieron las puertas y nos permitieron sacar fotografías. Aquí no se ve muy claramente, abajo a la izquierda está una foto de, suponemos, 1945, 50, que está mi mamá allí en la casa, y bueno, y este es el exterior de la casa, que estos postigones obviamente son nuevos, tenía todo, como vemos aquí, toda esta cristalería de estos vitrales en las aberturas, con estos colores. Bueno, la señora que está aquí sentada es mi mamá, Rosa Bosca Pordenone, y aquí afuera también muy, muy orgullosa con su casa natal. La familia Pordenone tenía una tradición también en la construcción. Esta casa se encuentra en Piedra del Toro, Canelones. Aquí vemos distintas casas realizadas por la familia. Aquí está nuestra familia, mi padre, mi madre, mis tíos, mis primos, mi abuela, Rosa Pordenone,
donde ellos, mis abuelos y mi papá también, realizaban casas para alquilar y para vender. Eran como su forma de ingreso. Si bien trabajaban en el campo, pero también mi papá se dedicaba a la herrería. Estoy segura que todas estas rejas fueron realizadas por mi padre. Tenía una fragua. Bien. La familia Mion del Pin, que es mi otra rama de la familia, mi abuelo Angelo Mion nació en 1898 en Corniolo, Udine, Friuli Venezia Giulia, y parte también con una tradición en la construcción, que, bueno, bien supimos heredar mi hermano, que es geómetra, dibujante, y se dedica a la construcción, y yo también como arquitecta seguimos los pasos de nuestros antepasados friulanos. Aquí vemos diferentes construcciones que se realizaban en la época, como decía, para alquilar. También este comercio que está ubicado en Pando, que fue un galpón para los ómnibus de la compañía Copsa, en los años 1930, y hoy en día es una pañalera. Vemos las adaptaciones de los locales comerciales y de las construcciones que todavía se siguen realizando. Bueno, esta es, bueno, aquí estoy yo, y esto es lamentable un poquito mostrarlo y da nostalgia, pero son fotos que dudé en ponerlas de la bodega de vinos de la industria vitivinícola que tenía mi padre y mis tíos. Esta construcción fue realizada totalmente por mi padre y mi tío en cemento armado. Mi padre, el otro día encontré unos planitos de cálculos de estructura que ni yo lo sé hacer. Prefiero mandar a un calculista de estructura. Y bueno, esta bodega tenía una capacidad de 250.000 litros. Hoy en día está abandonada. En el año 2000, cuando la época de la crisis en Uruguay, cerraron muchas de las industrias, de las pequeñas y medianas industrias, y bueno, y esta fue una de ellas. Después, con el fallecimiento de mi padre y posteriormente de mi tío, algún día tal vez podamos cambiarle el destino, darle algún destino turístico y retomarla. También vemos aquí el abandono de habitaciones y de empresas comerciales en el Friuli, que es lamentable también. Se da mucho en campaña, donde ya los hijos, los nietos, se transfieren a la ciudad y cambian de vida, no siguen con la tradición familiar de los comercios de sus ancestros, se van a la facultad, después emigran a otros países. Hoy en día la vida ha cambiado mucho, y bueno, y tiene estas consecuencias a veces, que lamentablemente no son buenas, pero la vida continúa. Ahora vamos a mostrar un poco en lo que es el urbanismo de la ciudad, como vimos en las calles del PUB, que también las calles son parte de la vida en ciudad. En Montevideo, en el barrio Nuevo París, se encuentra una calle que se llama Friuli. Esto es un poco para mostrarle esa influencia que yo le decía, y ese amor que tenemos por nuestras raíces, por nuestros ancestros, y por mantener todo ese bagaje cultural que nos dieron. Hay un edificio de apartamentos que se llama Udine, del arquitecto Bogani,
realizado en 1990. Está ubicado en la avenida Ponce, en Montevideo. Aquí vemos el edificio, la fachada con el nombre y el nombre a nivel de acera. Luego también tenemos condominios, por ejemplo, en Trieste, este edificio, que aparentemente es un hotel de estilo Art Deco, que aquí en Uruguay se dio aproximadamente en el 1940, en Europa unas décadas antes. Es un estilo que mantiene la línea náutica de las ventanas del ojo de buey, y bueno, todo ese estilo que los arquitectos me sabrán comprender más. Pero básicamente es eso. También hay una barca, un barco que se llama Trieste, de la Marina Militar Nacional Uruguaya. Esta, no sé si les dije, este hotel está ubicado en Piriápolis, en Maldonado, que Piriápolis es uno de los balnearios que tenemos al este, cerca de Punta del Este, que es un balneario conocido internacionalmente. Bien, gracias, y Mandi Dikur, que está escrito en friulano, en furlán, que significa los dejo en las manos de Dios. Es un saludo que se utiliza muy lindo para dar como un saludo y una bendición. Gracias por todo.